Bien, vamos a comenzar nuestra cuarta fuerza interna. Ya recuerden que al inicio del curso nada más dijimos que hay cuatro cargas, cuatro tipos de cargas que se desarrollan en todo elemento tridimensional. En todo objeto tridimensional vamos a tener dos fuerzas y dos momentos. Entonces, recuerdo que habíamos hecho este gráfico, ¿no? La mitad de una piedra, de una roca, habíamos dicho que tiene un montón de fuercitas aquí, de las cuales si sumamos todas las fuerzas vamos a tener una fuerza resultante que podemos descomponerla en una fuerza en la dirección horizontal o en la dirección perpendicular a este plano, que es la fuerza normal, y luego tenemos una fuerza en la dirección paralela a este plano, ¿no? Que sería la fuerza cortante. Y luego vimos que del producto de la traslación de todas esas fuercitas a un punto determinado se produce un momento en una dirección cualquiera, que podemos descomponer ese momento y tener una componente perpendicular al plano, ¿sí? Y una componente también de ese momento paralela al plano. Los momentos los vamos a identificar, los vamos a diferenciar de un vector fuerza porque tienen doble flecha. ¿Ya? Cada vez que veamos un vectorcito con doble flecha, ese es un vector momento, ¿correcto? Entonces, de estos dos momentos ya hemos analizado este de acá, que es paralelo al plano, que es el momento flector que hemos conocido en estática. Y lo que vamos a aprender hoy día es cuáles son las características y cuáles son las consecuencias, los efectos que produce este otro momento. Un momento en la dirección normal, en la dirección del eje del elemento que estamos analizando, del objeto que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, el efecto que produce se denomina torsión. ¿Sí? Torsión. Vamos a desarrollar ahora entonces todo lo correspondiente a todas las consecuencias que produce ese fenómeno. ¿Ya? Vamos a ver el fenómeno de torsión en barras circulares. Vamos a aprender una formulita para calcular los esfuerzos que se producen debido a esa torsión. Vamos a aprender a calcular la deformación que se produce en este fenómeno de torsión. Esa deformación se le denomina ángulo de torsión. Y luego, así como hemos tenido en el caso de cargas axiales, elementos estáticamente indeterminados, en este caso, para torsión, también vamos a tener torsión hiperestática, se le llama. Torsión en la cual los elementos estructurales están sometidos a, eh, o mejor dicho, no están en una condición hiperestática. ¿Sí? No es posible calcular las reacciones en sus apoyos. Con las ecuaciones de equilibrio nada más vamos a tener que adicionarle otro tipo de ecuaciones, ¿sí? Que son las ecuaciones de compatibilidad que hemos visto en carga axial también. Solo que para el caso de torsión. Entonces, si planteamos, por ejemplo, el objetivo de esta sesión, coloquémoslo de esta manera. De toda la unidad, en realidad, el objetivo será esfuerzos, los esfuerzos y las deformaciones que se producen en una barra circular sometida a momentos de torsión. Ese es el objetivo. ¿Sí? Por un lado, calcular esfuerzos y por otro lado, calcular deformaciones. Las deformaciones, ¿sí? El cálculo es indirecto, ¿sí? Lo calculamos de manera indirecta, pero nos sirve como parámetro ahí de comparación. Déjalo ahí. Ya está, entonces definamos antes este fenómeno. Eh, vamos un poquito a hacer un experimento ya. Dame un segundo. Y miren,
Normalmente tenía una chalina para hacer este experimento, ¿ya? Para que se vea este fenómeno llamado torsión. Pero me he olvidado. Estoy muy apurado hoy día. Entonces vamos a hacerlo con esta chompa, ¿ya? Miren, el fenómeno de torsión, yo estoy seguro que muchos lo han visto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es caracterizarla nada más. Mira, esta chompa de aquí, imagínate como si fuera una barra así recta, ¿correcto? Y se pueden ver algunas líneas, ¿no? Mira, ves estas líneas de acá, estos pliegues, ¿sí? Enfócate en los pliegues, por favor. Los momentos torsores, los que producen el fenómeno de torsión, son momentos que se producen en la dirección axial de los elementos estructurales, ¿sí? Entonces, esta barra, por ejemplo, ¿no? Esta chompa, imagínate que fuera una barra. Los momentos torsores van a tener esta dirección de aquí, la dirección del eje, ¿sí? Entonces voy a aplicar aquí dos momentos torsores, uno en este sentido, ¿sí? De este lado, y otro en el sentido opuesto, del otro lado, ¿sí? Voy a hacer con las manos para que te fijes ahí cuál es el efecto que se produce. ¿Sí? Mira ahí que están más o menos, ¿no? Unas líneas horizontales que se pueden ver aquí, esta línea de acá, por lo menos, ¿sí? Entonces voy a aplicarle momentos torsores en sus extremos, uno en una dirección, en un sentido, y el otro en el sentido opuesto, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Mira, cuando yo le aplique dos momentos torsores, ese es el efecto que se produce en una barra, ¿sí? Nuevamente, mira, esta es la posición inicial sin deformar. No hay deformación aquí en esta barra, porque no la estoy aplicando en ningún momento. Pero ahora comienzo a aplicarle este momento torsor. Ambos momentos torsores, ¿no? Uno a la izquierda y el otro a la derecha. A ver, coloquialmente, ¿qué cosa ha sucedido aquí? ¿Qué fenómeno se ha producido? Con tus propias palabras, qué cosa es lo que puedes ver? ¿Qué es lo más evidente que puedes notar aquí? Inicialmente estaba de esta forma, ahora estará correcto, ¿no? Correcto. Es con todas sus letras, ¿no? Se ha torcido, ¿no? Se ha retorcido, podría decir, ¿no? Ha cambiado su forma, lo que inicialmente teníamos como líneas así horizontales, una vez que se ha retorcido, esto se habrá dispuesto así en el espacio, ¿no? Se habrá inclinado, se habrá girado de esa manera. Entonces, ese es el fenómeno de torsión actuando. Esos son los momentos torsores actuando en los extremos de este elemento, ¿no? Entonces, ahí tienes la línea, mira, la línea horizontal, que una vez que le apliquemos los momentos torsores, en sentidos opuestos, obviamente, tendrás ese fenómeno, ¿no? Las líneas que inicialmente eran rectas ahora tienen esta forma curva. Se van a ir desarrollando. Mira, si lo pones de esta vista, ¿no? Esta barrita de acá, esta chompa, no sé, esta chompa que asemeja a la barrita, lo pones en esta vista, vas a ver que la línea que inicialmente iba en esta dirección únicamente, ahora tiene esta orientación, ¿sí? Va a comenzar a girar sobre esa superficie externa, ¿sí? Ya, ahorita vamos a ver cuáles son las deformaciones que se producen, ¿no? Sí, el primer, lo más evidente es que esas líneas horizontales ahora tienen una forma, así, como que una hélice, ¿no? Que se desarrolla una hélice. Claro, como que se va enrollando, ¿no? Como que se va enrollando en esa superficie externa, ¿sí? Entonces, este fenómeno de torsión lo evidenciamos principalmente o mayormente, ¿no? En sistemas de transmisión de potencia. Aquí tienes un generador que se conecta con una turbina. Esta turbina se acciona por un fluido, digamos, con un caudal, que venga por acá un río y que ingrese, ¿no? El caudal, ese flujo de agua a la turbina. La turbina tiene dentro un rotor con unas paletas que recibe el agua y producto de esa energía cinética se produce el movimiento de energía cinética en el agua, se va a producir el movimiento de rotación del rotor. Al girar el rotor va a hacer que gire este eje de acá, que a su vez está conectado con este eje más largo, que a su vez está conectado con el generador aquí, ¿sí? Entonces, la idea es que transformemos toda esta energía cinética del fluido en movimiento y lo convirtamos en energía eléctrica. Aquí, ¿sí?
Ese es el principio que, se busca, ¿no?, en este tipo de sistemas. Ahora, este eje de acá, el eje AB, es un eje que está sometido a momentos, a pares en sus extremos. Acá, mira, se está aplicando un momento y aquí se está aplicando un momento. Si hiciéramos el diagrama de cuerpo libre de ese elemento, el diagrama de cuerpo libre de ese elemento aislado sería esto de acá. Tienes dos momentos en sentidos opuestos. Este momento de aquí, por ejemplo, está girando en sentido horario. Y este momento de aquí está girando en sentido antihorario, ¿no? Entonces, del producto de estos dos momentos, lo que se va a producir es ese fenómeno de retorcimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las deformaciones? ¿Cuáles son los efectos que produce estos momentos torsores? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es enmarcarnos únicamente en el análisis de barras circulares, ¿sí? ¿Se puede analizar la torsión en otro tipo de elementos? Sí. Hay unos factores de corrección que hay que tomar en consideración, eh, pero digamos, el punto de partida es este: el análisis de la torsión en una barra circular, ¿sí? Entonces, algunos efectos que se van a producir en la torsión. Mira acá. Esta es la situación inicial de la barra, ¿sí?, sin aplicarle en ningún momento externo, ¿sí? Ahora imagínate que esto de aquí está empotrado. Sujeta el extremo que está aquí en la parte posterior. Está empotrado ahí. Y en este extremo libre le vamos a aplicar un momento, un par de torsión, ¿sí? En este caso, ese momento va a estar en sentido antihorario, ¿correcto? Entonces, mira, inicialmente estas líneas de aquí eran rectas, ¿sí? Esta línea de aquí, por ejemplo. Después de aplicado el momento torsor en su extremo, todo el elemento gira, toda la barra se va a retorcer, ¿sí? Entonces, esta línea horizontal ya deja de ser horizontal. Alguien lo comentó hace un rato, ¿no? Está como que se comienza a enrollar alrededor de la superficie de esa barra, ¿sí? Entonces, lo que va a adoptar es esta forma de aquí, mira, ¿sí? Se va a transformar así como en hélices, ¿sí? Va a comenzar a generarse esa curvatura, ¿correcto? Entonces, alguien mencionaba hace un ratito, ¿no? Se tracciona o se comprime la barra sometida a torsión. Vamos a considerar primero lo siguiente, ¿ya? La torsión eh, no cambia, no cambia la forma de la sección transversal de la barra. Quiere decir que si antes de todos los momentos torsores, toda la sección era una sección circular, ¿sí? Perfectamente circular, después de aplicar los momentos torsores, seguirán siendo secciones circulares. No hay ningún cambio en ese plano, ¿sí? No se va a cambiar nada. Segunda condición, o segundo efecto de la torsión. eh, Esas líneas longitudinales se deforman, pasan de tener esta, pasan de tener esa dirección longitudinal, la dirección del eje, a tener esta dirección de aquí. Está inclinada, sí, pero está inclinada en el espacio. ¿Correcto? Entonces, ese es el segundo efecto, la segunda consecuencia. Eh, las rejillas longitudinales se deforman convirtiéndose en hélices que se intersectan con cada una de las secciones en ángulos iguales, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, ¿no?, estas líneas transversales son las secciones en puntos determinados, ¿sí?, de esta barrita. Lo que dice ese segundo ítem es que este angulito es igual a este ángulo, es igual a este ángulo, es igual a este ángulo, así para toda la barra. Esas deformaciones son exactamente iguales, ¿sí? Tercera consecuencia, las líneas radiales permanecen rectas, ¿sí? Nuevamente aquí la sección no cambia, ¿sí? La sección sigue siendo plana, sigue siendo circular, eso de ahí no se modifica, ¿sí? Y por último tenemos también, ¿no?, que las secciones transversales permanecen planas, ¿correcto? Entonces, alguien vio esto y dijo lo siguiente, ¿no? Si marcamos un cuadradito, mira,
en una barra de hule que no está sometida a torsión y luego le aplicamos momentos torsores, lo que se va a ver es esto de acá, mira. Esta sección de aquí no sufre ninguna modificación, ¿sí? Sigue siendo plana, ¿sí? No ha cambiado en nada. Pero, ¿qué ha sucedido con esta línea de acá, por ejemplo? Cambia, ¿sí o no?, su disposición en el espacio. Ya no está en posición horizontal, ahora estará en esta posición inclinada, ¿sí? Ahora, ¿dónde hemos visto antes esta figurita? ¿Dónde hemos visto un elemento cuadrado que finalmente adopta esta forma romboide? Y esto de la primera parte del curso, ¿ya? Déjame quitar el proyecto. Ya, aquí lo vemos justo. Noten, dice acá, que las deformaciones normales causan un cambio en el volumen, mientras que las deformaciones cortantes producen un cambio en la forma, ¿sí? Causan un cambio en la forma, correcto. Entonces, las deformaciones cortantes son las que producen que los elementos tengan esta nueva forma. Las deformaciones cortantes, entonces, son las que evidencian, son la muestra, ¿no?, de que está habiendo este tipo de deformación, un cambio en la forma, ¿sí?, su disposición. Y eso es lo que vemos acá, mira. Porque inicialmente eran 90 grados entre estos dos, ahora es otro ángulo, es otra orientación la que tiene este ladito de acá, de ese elemento cuadrado, ¿sí? Hay entonces una deformación cortante asociada a este tipo de fenómeno. La torsión tiene que ver con la deformación cortante, ¿sí? Y como tiene que ver con la deformación cortante, diremos que lo que produce esa deformación son esfuerzos de tipo cortante, ¿sí? En una barra sometida a momentos torsores, lo que produce esa deformación, ¿no?, lo que produce ese retorcimiento en cada sección, en cada segmento de la barra, es que se están desarrollando esfuerzos cortantes, ¿sí? Esfuerzos cortantes. Entonces, vamos avanzando. En la sección de la barra, mira, en la sección de la barra, vamos a tener eso. Eh, Cuando hagamos un corte en una barra sometida a torsión, lo que vamos a encontrar en ese corte es lo siguiente. Primero encontraremos la fuerza, el momento torsor interno, ¿sí? Este momento torsor de aquí, ¿correcto? Y luego, lo que produce este momento torsor, como la deformación es una deformación cortante, el esfuerzo asociado a esa deformación cortante también tendrá que ser un esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, sobre la sección, debido a ese momento torsor que se muestra, se estará generando la siguiente distribución de esfuerzos. Esto de aquí se demuestra, ¿ya? Toda esa demostración está en la parte superior, ¿sí? Pero se demuestra lo siguiente, mira. Este momento torsor T produce esfuerzos en toda esta superficie de aquí, ¿sí? Entonces, miren, respecto de esta distancia, aquí en esta barrita, en esta sección de la barra, mira, si trazamos un radio, respecto de ese radio, vamos a tener que los esfuerzos cortantes que producen ese cambio de la forma de la barra, los esfuerzos cortantes, primero son proporcionales a la distancia radial. Esto es, cuanto más lejos estén del eje de la barra, mayor esfuerzo van a desarrollar, ¿sí? Es una relación directa, directamente proporcional, ¿sí? A mayor distancia ρ, mayor esfuerzo desarrollado, ¿sí? Esa proporcionalidad es del tipo lineal, ¿sí?
quiere decir que este esfuerzo cortante que produce, ¿no?, esa deformación cortante, su magnitud es proporcional a esta distancia, ¿sí? Y por lo tanto, el valor máximo del esfuerzo que encontremos, ¿no?, en una barra que está sometida a torsión va a producirse justo en la superficie exterior de esta barra. Aquí tendremos el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Si ese es el máximo, el mínimo se encontrará aquí en el centro de la barrita, ¿sí? Y vale 0, ¿correcto? Y luego cualquier esfuerzo intermedio va a tener este desarrollo lineal, ¿sí? Y cualquier esfuerzo en medio va a ser proporcional a la distancia desde el centro de la barra hasta el punto que estamos analizando, ¿sí? Como en este curso nos interesan los valores críticos, ¿sí?, valores críticos, nos vamos a concentrar en el esfuerzo máximo, ¿ya? Pero por ahí que te pregunten, ¿cuánto es el esfuerzo en esta posición determinada? Y te dan una posición dentro de una barra, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es calcular directamente, ¿no?, el esfuerzo que se mide de manera proporcional al momento dorsal aplicado, eh, y eh, a la distancia radial respecto del centro, ¿sí? ¿A qué distancia radial se encuentra? Cuanto más alejados del centro, mayor será el esfuerzo cortante que encontremos, ¿sí? Esto de aquí entonces es la distribución de esfuerzos cortantes que se producen al interior de una barra sometida a momentos torsores, ¿sí? Nota lo siguiente también, por favor, que ya, así nada más, ¿eh?, con azul. Imagínate que estos esfuerzos que hemos visto acá son los calculados sobre esa posición radial, sobre esa línea azul. Si cambiamos de posición radial, si queremos ahora averiguar cuáles son los esfuerzos que se producen en esta distancia acá, en este radio de aquí, ¿sí?, la magnitud de esos esfuerzos cortantes también van a ser proporcionales a esa distancia radial. Y el sentido de esos esfuerzos va a seguir el sentido de la rotación del momento torsor que produce esos esfuerzos. Aquí miren, este momento torsor está produciendo, o mejor dicho, no, ese momento torsor tiene sentido antihorario, positivo. Entonces, en cada una de estas líneas, ¿sí?, en esta línea, por ejemplo, los sentidos de los esfuerzos van a seguir la dirección de giro del momento torsor. En este punto, por ejemplo, el momento torsor es antihorario, por lo tanto, el esfuerzo cortante tendrá que ser este de aquí, ¿sí? Y el esfuerzo cortante en un punto un poquito más cerca del centro será este de acá, ¿sí? Entonces, esa es la proporcionalidad que va a haber. En esta tercera línea, mira, para este tercer radio, ¿qué dirección tendrá la fuerza cortante? Esfuerzo cortante, perpendicular a esa distancia radial. Perpendicular a esa distancia radial, ¿sí? Si te fijas, todos los esfuerzos que se están mostrando en esta figurita siguen el mismo sentido de giro. Todos están girando así en sentido antihorario. ¿Cómo calculamos el valor del esfuerzo? A través de esta expresión de aquí, mira. El esfuerzo cortante es igual al producto del momento torsor interno que se está desarrollando en esa sección, multiplicado por la distancia radial, ¿sí?, es decir, la posición radial, ¿no?, desde el centro de la barra hasta aquel punto en el que estás queriendo calcular el esfuerzo cortante,
Y todo esto dividido entre una propiedad de la sección transversal, que es el momento eh, polar de inercia. ¿Sí? Este momento polar de inercia. El esfuerzo cortante entonces es proporcional al momento torsor, proporcional a la distancia radial e inversamente proporcional al momento polar de la sección. ¿Sí? Este esfuerzo cortante es el encargado de producir ese retorcimiento. ¿Sí? Ese esfuerzo cortante es el encargado, mira, de que una sección, imagínate, ¿no? Que esta es una sección de la barra. ¿Sí? Esta sección gira respecto a esta sección una determinada cantidad de grados. ¿Sí? Ese desplazamiento, ¿no? Entre plano y plano lo produce justamente, o se produce justamente debido a esos esfuerzos cortantes. ¿Sí? La suma de esos esfuerzos aplicados en esa sección dan como resultado el momento torsor que los genera. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí por favor guárdalo. Es la forma en la que vamos a calcular los esfuerzos cortantes que se producen en una sección determinada de una estructura. ¿Sí? Esto lo conocemos como la fórmula de la torsión. ¿Sí? T es el momento torsor interno, ¿sí? Que vamos a escoger cuando hagamos un corte en una sección determinada de la barra. Rho es la distancia, la posición radial desde el centro de la barra hasta el punto que estás queriendo analizar, en el que estás queriendo analizar el esfuerzo cortante. J es el momento por inercia de la sección transversal. ¿Sí? Eh, bueno, y tau es el esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo cortante que se desarrolla. Si, según sea el tipo de la barra, ¿no? Que estemos analizando, podemos tener, por ejemplo, barras sólidas. ¿Sí? Una barra que es maciza, ¿no? Su sección no tiene ningún agujero. ¿Sí? Es perfectamente completa esa sección, una sección maciza. En este caso, el momento polar de inercia, mira, se calcula como pi medios del radio de ese objeto elevado a la cuarta entre 2. ¿Sí? O pi medios creo que dije, ¿no? Pi medios por el radio a la cuarta, por el radio de esta sección circular elevada a la cuarta. ¿Correcto? Pero si la sección es una sección tubular, es una sección hueca, está acá, mira. En ese caso, el momento polar de inercia se calculará como pi medios por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué estamos aplicando aquí? Simplemente una composición de áreas. ¿Correcto? Este es el momento polar de inercia para una sección tubular y este de aquí es para una sección maciza. Una cosa interesante que se produce en el caso de las barras tubulares es que aquí el esfuerzo mínimo va a ser un valor diferente. En el caso anterior, cuando la barra era sólida, ¿sí? Veíamos, ¿no? Que conforme se iba disminuyendo el radio cada vez más, el valor del esfuerzo cortante se iba reduciendo también. ¿Sí? De manera que justo en el centro, como la distancia radial es cero, el esfuerzo cortante también es cero. ¿Sí? Eso es en una sección maciza. Pero en una sección tubular, mira, todo esto que está aquí no, no existe, ¿sí? No, está vacío. ¿Sí? Por eso es una sección tubular. No hay material aquí en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese caso tendremos un valor mínimo del esfuerzo cortante aquí en esta cara interna. En la superficie interior del tubo vamos a encontrar nuestro menor valor del esfuerzo cortante. ¿Sí? En una sección tubular entonces vamos a tener un esfuerzo cortante mínimo y un esfuerzo cortante máximo. Ese ahí será el esfuerzo cortante mínimo.
¿sí? Que se produce en el radio interior. ¿Sí? En el radio interior. ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, esos valores? ¿No? El esfuerzo cortante máximo será igual a eh, allá, el esfuerzo cortante. ¿No? El esfuerzo cortante máximo lo calcularemos como el momento torsor interno en esa sección multiplicado por el radio exterior, CO le está llamando este radio exterior, entre el momento polar de inercia. En cambio, el esfuerzo cortante mínimo lo calcularemos como el momento torsor T multiplicado en este caso por el radio interior, ya no el radio exterior, sino el radio interior, entre el momento polar de inercia, ¿sí? Que se calcula de esta manera, ¿no? Correcto. Esa es la diferencia, digamos, entre una barra de sección sólida y una barra de sección tubular, ¿sí? De sección hueca. Correcto. Entonces, lo principal ahorita que me gustaría que recuerdes es que para que se produzca este tipo de deformaciones, lo que está ocurriendo es que los esfuerzos que se producen son esfuerzos de tipo cortante, ¿sí? Acá habrá un esfuerzo en esta dirección, acá habrá un esfuerzo en esta dirección, que van a hacer que se produzca esa deformación, que se cambie la forma de cada uno de los elementos de esta, ¿sí? Luego, esto de aquí también es importante. Mira, así como en el caso de cargas del ensayo de tracción, ¿no? Tenemos la ley de Hooke que se cumple en la región elástica, ¿no? Donde el esfuerzo es proporcional a la deformación lineal, a la deformación normal, y esa razón de proporcionalidad es el módulo de elasticidad, el módulo de Young. También, así como este, hay una ley de Hooke aplicada a torsión, en este caso no a la deformación y a los esfuerzos cortantes. ¿Qué te dice la ley de Hooke para esfuerzos cortantes? El esfuerzo cortante es igual al módulo de corte, así se llama esa propiedad, multiplicado por la deformación normal unitaria, o perdón, la deformación cortante unitaria. ¿Sí? Esto de aquí es importante porque nos ayuda a dimensionar para un esfuerzo determinado cuánto será la deformación que vamos a encontrar. ¿Sí? Son directamente proporcionales, la razón de proporcionalidad la da el módulo de corte, se llama en este caso. ¿Ya? Este valor de G es conocido como el módulo de corte. ¿Correcto? Entonces, con ayuda de esa expresión y con el análisis de la sumatoria de momentos en ese eje, llegamos a esta formulita de la torsión. ¿Sí? El esfuerzo cortante se calcula como el momento torsor por la distancia radial desde el centro de la barra hasta el punto que estás queriendo analizar, y eso lo dividimos entre el momento polar de inercia. ¿Sí? Entre el momento polar de inercia. Una cosa interesante también que sucede, miren, con el fenómeno de torsión, no sé si alguna vez han hecho esto, ¿no? Han terminado con su anticucho, ¿sí? Y el palito, se pone mejor con el palito, ¿no? Y lo empiezan a retorcer. Lo retuercen, lo retuercen. Y no sé si les haya pasado alguna vez que notan, ¿no? Que no había leído. Estaba silenciado esto de acá. C a la 4. C es el radio. C es el radio de la sección de nuestro elemento, de nuestra... Ah, ya. Ya, ahora sí, Diego, no había escuchado. Sí, profe, pero, se comprime o se alarga la barra. Se comprime o se alarga la barra. No, no se comprime, no se alarga.
No, Se no tuerce tiene un nomás. cambio en la forma, no tiene un cambio en su longitud, tiene un cambio en su forma. Claro, como dice Ángel, no se retuerce, se cambia su forma, pero no se estira, no se comprime. Ahora, en términos ideales, ¿sí? Digamos, de forma conceptual, porque en la así pues tú retuerces algo y como que se va cortando, ¿no? Eh, pero digamos, hablando del mecanismo de la torsión, del fenómeno físico de la torsión, conceptualmente no se estira ni se comprime, siempre tiene la misma longitud. En lo que sí hay un cambio en su forma, ¿no? Se genera ese retorcimiento. Uh -huh. Estaba bajo el volumen, por eso no escuché sus mensajes. Pero ya está en volumen normal. Ya, les decía, si alguna vez han hecho esto, ¿no? Con un palito de anticuchos redonditos, han comenzado a retorcerlo, a retorcerlo, y van a ver que de repente si este es el palito de anticucho, en algún momento una fibra se separa, ¿no? Se rompe y se empieza a abrir. Y si lo sigue retorciendo más fibras se van a comenzar a separar. Eso de ahí se produce porque cuando nosotros le aplicamos momentos de torsión, los esfuerzos se producen en la sección transversal, en esta sección de aquí, mira. Estos son los esfuerzos que se producen. Estos de aquí y en realidad en cualquier dirección radial. ¿Sí? Son esfuerzos en ese plano, en el plano de la sección. Pero no te olvides que existe la propiedad complementaria del esfuerzo cortante, que nos dice que un esfuerzo no puede permanecer solo, ¿sí o no? Que no estaría en equilibrio el elemento que lo contiene. Entonces, además de este esfuerzo, se van a generar otros tres esfuerzos, ¿no? Otro en el sentido opuesto, ¿sí? Ahí en otra cara del elemento, de este elemento cúbico. Y para que se mantenga el equilibrio en rotación, necesitamos un par de esfuerzos en estas direcciones de aquí. Esta de aquí es la dirección longitudinal del elemento, de la barrita que estamos analizando. Quiere decir que cuando uno le aplica torsión, se generan esfuerzos en esa cara, en esa sección, pero también se generan esfuerzos en la dirección longitudinal. Y es por eso que una barra que tú la sometes cuando la sometes a torsión, se empieza a romper, a quebrar en esa dirección longitudinal. Longitudinal. Sí, sí. Y es que se generan esfuerzos en la sección, pero también se generan esfuerzos en esta dirección de aquí. Y como es madera, estamos hablando de esos palitos, ¿no? Que son generalmente hechos de fibra, de madera, como es un material anisotrópico, es decir, tiene diferentes propiedades según la dirección en la que apliques la carga, en esa dirección longitudinal no es tan resistente y es por eso que comienza a abrirse, comienza a romper en esa dirección, ¿no? Sí, doctor Román, ¿qué tal? Buenas noches.